Muy buenos días, mi nombre es Ulises Manzano y me toca exponer sobre mi tema de investigación, matemáticas en la vida cotidiana. Vamos a escuchar lo siguiente. Introducción. Voy a explicarles los primeros antecedentes. Yo elegí algunos para no explicar todos, porque está muy largo, pero les voy a explicar algunos, así que pongan mucha atención. En el año 1600 a.C., el Papiro Rint es el principal texto matemático egipcio. Fue escrito por un escriba bajo el reinado del rey Isieco Ekenere Apopi y contiene lo esencial del saber matemático de los egipcios. Entre estos proporciona unas reglas para cálculo de adiciones y sustracciones de fracciones, ecuaciones de primer grado, diversos problemas de aritmética, mediciones de superficies y volúmenes. Entre el año 276 a 194 a.C., el matemático griego Erastótenes ideó un método con el cual pudo medir la longitud y la circunferencia de la Tierra. Entre el año 300 a 600, los hindús conocen el sistema de numeración babilónica por posición y lo adaptan a la numeración decimal, creando así el sistema decimal de posición, que es nuestro sistema actual. En el año 1100, Omar Khayyam desarrolla un método para dibujar un segmento cuya longitud fuera una raíz real positiva de un polinomio cúbico dado. En el año 1525, el matemático alemán Christoph Rudolph emplea el símbolo actual de la raíz cuadrada. Entre el año 1872 a 1895 es creada la teoría de conjuntos por el matemático ruso Georg Cantor. En el año 1904, el matemático sueco Niels Helge von Koch construye la curva que lleva su nombre. En el año 1924 se instauran las medallas Fields con el fin de premiar a matemáticos destacados. En el año 1975, Michel Feigenbaum descubre un modelo matemático que describe la transición del orden al caos. Y en el año 1977 los matemáticos Appel y Haken resuelven el histórico teorema de los 4 colores con ayuda de un computador. Y aquí voy a explicarle la definición correcta de las matemáticas. La etimología de la palabra matemática remite al griego matema, que puede traducirse como estudio de un tema. Se define como la ciencia formal y exacta que, basada en los principios de la lógica, estudia las propiedades y las relaciones que se establecen entre los entes abstractos. Este concepto de entes abstractos incluye a los números, los símbolos y las figuras geométricas, entre otros. Existen 7 ramas que estudian las matemáticas. Por ejemplo, la aritmética, álgebra, geometría y trigonometría, geometría analítica, cálculo diferencial, cálculo integral y estadística y probabilidad. Introducción. Vamos a ver cómo son las matemáticas en el futuro. Las matemáticas han existido desde hace miles de años y podemos definirla como una ciencia que, partiendo de axiomas y siguiendo razonamientos lógicos, pueda estudiar propiedades y relaciones de entidades abstractas como números, símbolos o figuras geométricas. Esto se intensifica aún más si tenemos en cuenta las nuevas tecnologías que hoy en día son las protagonistas. En relación con eso, un nuevo desafío que seguramente enfrentará esta ciencia es tratar de conseguir nuevas formas de computación que puedan abordar problemas hasta hoy no resueltos. Las ideas apuntarán al desarrollo de nuevas tecnologías y a la mejor eficiencia de estas, sobrepasando todo lo conocido hasta hoy. Sin duda, las matemáticas tendrán un rol protagónico en los tiempos en que se viven, pero también deberán mutar, evolucionar y crear nuevos modos para entender y dar soluciones a cuestiones que aún no la encuentran. Vamos a hablar sobre el propósito de la investigación y mi objetivo. Mi propósito de esta investigación es dar información sobre cómo se utilizan las matemáticas en la vida cotidiana, aplicando entrevistas y encuestas para comparar respuestas que me pueden servir como una carrera, materia para aplicar en lo referente como crear un negocio, en la administración, en la contaduría y para dar clases en las escuelas y en otros lugares, siempre y cuando se le da una explicación suya, pero utilizando el procedimiento de un ejercicio o un problema de aplicación paso por paso.
y que reconoce a los chicos que deben enfrentar esta situación de reprobar o hacer un extraordinario. Y mi objetivo es hacer el plan de investigación usando la investigación en los libros, páginas web, aplicación de entrevistas, la entrevista a un profesor de matemáticas y las encuestas de 10 personas a 10 preguntas. Y hacer las gráficas por cada pregunta y al último analizar todo lo que hemos visto durante la investigación del tema de matemáticas en la vida cotidiana. El problema de estos chicos es que tienen dudas, malas explicaciones de los profesores y reprobaciones de las matemáticas como los primeros problemas que te cambian la vida, al conocer que las matemáticas son muy complicadas y que van creciendo estas dificultades en esta materia por cada estudiante. Es por eso que no nos entienden nada. Mi diario de campo es para poder realizar la investigación. Se visitó un colegio llamado CONAMAT, Colegio Nacional de Matemáticas, para poder visitar los mejores estudiantes y profesores de interés, y observé que los estudiantes sí estaban estudiando matemáticas, escucharon las explicaciones del profesor, y a continuación se realizará los siguientes puntos: la entrevista y las encuestas. La entrevista es que se realizó esta entrevista con un profesor de diplomado en matemáticas, ya que habla sobre otro tema muy importante que debería ser y por qué la UNESCO certificó al CONAMAT y la importancia de las matemáticas. A continuación vamos a escuchar la entrevista completa del profesor. Muy buenas tardes, estamos aquí del Colegio Nacional de Matemáticas, CONAMAT, y vamos a hablar sobre el tema de el por qué la UNESCO certifica la AES del CONAMAT. Les presento al profesor Franco Holguín Domínguez. Gracias, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Cuéntame algo sobre ti. ¿Cómo llegaste aquí? Antes de entrar aquí, ¿qué carreras estudiabas antes? Bueno, yo llegué aquí por un problema con las matemáticas. En realidad se me hacían difíciles hace un tiempo. Yo estoy estudiando por ahora, terminando la carrera de Ingeniería de Energía en la UAM Iztapalapa. Previo a esto estuve en el Instituto Politécnico Nacional estudiando una Ingeniería en Control y Automatización. Bien, y pues... Ok, uno de los cursos más importantes es el diploma en matemáticas. Cuéntame de qué se trata este tipo de cursos. Bueno, el diplomado de matemáticas es una capacitación para tener los conceptos básicos de las matemáticas. Bueno, comienza con lo básico, que es aritmética, álgebra, geometría y trigonometría, geometría analítica, y después pasamos a la parte de los cálculos diferencial e integral. ¿Sí? La parte de lo que se trata el diplomado es conocer una estructura para cualquier tipo de nivel. Por ejemplo, tenemos el diplomado de matemáticas se lleva tanto a chicos que están en tercero de secundaria y a chicos que van en la preparatoria, chicos que van en la universidad, pero en sí abarca temas desde prácticamente de la preparatoria y que le sirven hasta el primero o segundo año de la carrera universitaria, si estamos enfocados al área 1. Ok, ya que estamos viendo sobre ese curso, ¿cómo le puedes explicar a los estudiantes cualquier tema sobre la materia de matemáticas del diplomado? Bueno, la temática principal es siempre dejar muy bien en claras las bases, ¿sí? Eso es lo más importante. Por eso el diplomado o los temas de matemáticas que abordamos tienen que ver con estructuras iniciales, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a un problema de geometría analítica, deberíamos de haber pasado o tener bien sentadas las bases de álgebra, ¿okay? Entonces, previo a esto, explicar a un alumno un tema de matemáticas, tendríamos que como sondearlo, por así decirlo, de las bases que tiene, y a partir de eso plantearlo, ¿no? Si el alumno tiene un problema, digamos, muy grande respecto a esto, la parte del tema pues obviamente será más complicada o será más fácil de entender. En esencia, siempre cada tema que se explica
siempre se desmenuza bien, siempre se hacen la mayor cantidad de pasos posibles para que siempre quede explicada de la mejor manera. Ok. ¿Qué sigue después ya que los chicos terminen el curso del diplomado de matemáticas? Bueno, primero que nada, cada vez el diplomado de matemáticas tiene 6 módulos, ya comentados en su momento, que es el de aritmética, álgebra, geometría y trigonometría, geometría analítica, cálculo diferencial y cálculo integral. Cada uno de estos lleva una parte de la temática, lleva una evaluación, bien, para valorar cómo es que sale el alumno. Una vez que terminan el diplomado de matemáticas, pues se busca realizar un examen que es, digamos, el cierre para concluir si el chico comprendió a la perfección la temática del diplomado y los temas del diplomado. ¿Cómo podemos certificar de la UNESCO hacia el diplomado del CONAMAT? Bueno, la UNESCO certificó el libro de Matemáticas Simplificadas, que es el libro del que se basa este diplomado de matemáticas que impartimos aquí en CONAMAT. Y lo que la UNESCO certifica es cómo impactan las matemáticas y cómo, resolviendo esta parte de las matemáticas que en general para los alumnos se dice que es complicado, bien, cómo es que esto impacta en la vida social y cómo impacta en la vida académica, ¿no? Lo que certifica la UNESCO en el diplomado de matemáticas y en el libro de matemáticas simplificadas es la estructura, el cómo se da la clase, o sea, cómo explico el tema, qué tipo de estructura tiene y cómo es que con esos procedimientos que se otorgan, que se generan, que se imparten, pueden resolver cualquier tipo de problemas, ¿no? Sin importar si es a nivel bachillerato o universidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, de lo que se trata la parte de la certificación de la UNESCO es que se realiza unos exámenes de certificación en los cuales se busca que el alumno tenga un desarrollo en los problemas de tal manera que sea entendible a cualquier nivel, ¿no? Supongamos que yo estoy haciendo un examen, estoy respondiendo el examen, pero así como yo lo respondo lo podría entender perfectamente un profesor de la secundaria, un profesor de nivel de secundaria, un profesor a nivel medio superior o un profesor a nivel superior, ¿no? Eso es lo que certifica la UNESCO, cómo es que se puede proyectar este conocimiento a un nivel simple y preciso y que se pueda reproducir. Para concluir esta entrevista, ¿quiere decir unas palabras para aquellas personas que van a estudiar alguna carrera de matemáticas o a los que estén en los cursos? Ok, bueno, pues primero que nada, las primeras palabras para la gente que posiblemente cree que las matemáticas son difíciles o complicadas es que no es así, que todo se puede, que siempre hay una forma simple de resolver las problemáticas que hemos tenido día con día en las matemáticas desde que empezamos nuestra vida académica hasta el momento que está ocurriendo, ¿no? en su vida. A la gente que se dedica a la parte de matemáticas, que va a estudiar o que ya eligió o que está estudiando esta carrera, pues obviamente que no se desespere. A veces las matemáticas son un poquito, ¿cómo se diría? Bueno, la temática principal es que las matemáticas son abstractas, ¿no? Y para la gente que estudia matemáticas puras, el concepto de abstracto es muy complejo, ¿sí? Por así decirlo. Quiero decir que al final de cuentas, en algunas ramas de la ingeniería la matemática se aplica, pero en otras ramas de las matemáticas puras es generar modelos que son difíciles de explicar. Y pues al final de cuentas, mientras tengan buenas bases, mientras mantengan siempre su conocimiento vigente, mientras estén estudiando, obviamente esto va a florecer de una mejor manera, ¿no? Es muy importante, primero que nada, que no se desesperen y pues sigan adelante si su sueño es estudiar algo acerca de las matemáticas, algo que tenga que ver con las matemáticas, pues adelante, no se rindan y sigan trabajando sobre eso. Bueno, muchas gracias, profesor Franco. Gracias, Ulises. Buenas tardes.
Esta es toda la entrevista que hemos escuchado con el profesor Frank Holguín, que es un importante profesor de matemáticas en el Colegio Nacional de Matemáticas. Y después sigue con la aplicación de la encuesta, que hacemos lo siguiente: se elige una población de 10 personas, se le aplica una encuesta de 10 preguntas, se obtuvieron los datos y se codificaron, se realizó las gráficas con sus resultados de cada pregunta de la encuesta y se realizó una interpretación a cada gráfica de la encuesta. Observemos que aquí es la encuesta de las 10 preguntas y se la aplicamos a las 10 personas. Y ya que terminamos de hacer la encuesta, realizamos estas gráficas. Las preguntas dicen: ¿en qué rama de las matemáticas se queda en clase? El 20% de los adolescentes se quedaron en aritmética, el 10% se quedaron en álgebra, el 10% en geometría y trigonometría, el 10% en geometría analítica, el 20% se quedó en cálculo diferencial, el 20% en cálculo integral, y el último, el 10%, se quedó en estadística y probabilidad. ¿Has estudiado matemáticas en la vida cotidiana? Dijeron que el 90% de los estudiantes sí estudian matemáticas en cualquier lugar y el 10% no estudian esa materia. Las otras preguntas son las siguientes. ¿Saben resolver este ejercicio que x menos, entre paréntesis, 2x más 2 cierre paréntesis, es igual a 8 menos, entre paréntesis, 3x más 3 entre paréntesis? Dijeron que el 60% de los adolescentes sí podían resolver este ejercicio, que el resultado les dio es 3, y el 40% no pudieron resolver este ejercicio. La siguiente gráfica dice: ¿alguna vez has resuelto un ejercicio y o un problema de aplicación? Dijeron que el 70% de los adolescentes sí han resuelto varios ejercicios y problemas de aplicación en cualquier lugar, y el 30% no han resuelto ni uno. Ahora, ¿sabes contar muy bien los primeros 15 números? Dijeron que el 100% de los adolescentes y todas las personas sí cuentan muy bien los primeros 15 números. Y la otra dice: ¿sabes resolver este problema de aplicación? Luis ganó 1,500 pesos en febrero, 3,500 pesos en marzo, 2,800 en abril y 2,200 el mes siguiente. ¿Cuánto dinero ganó en total? Dijeron que el 80% los adolescentes sí pudieron resolver este ejercicio de aplicación, que su resultado debe ser de 10,000 pesos, y el 20% no pudieron resolver ese problema. Las otras preguntas son las siguientes. ¿Han resuelto un examen que llevaba los temas que viste en clase? Dijeron que el 100% de los adolescentes sí han resuelto un examen que llevaba los temas que vieron en clase. ¿Y alguna vez en tu escuela tenías duda con un problema o un ejercicio de matemáticas? Dijeron que el 70% de los adolescentes sí tenía dudas en algunos ejercicios o un problemas de aplicación en sus escuelas. Y lo último, ¿tu profesor de matemáticas explicaba bien cada tema de matemáticas? Dijeron que el 70% de los adolescentes sí entendían la explicación del profesor de cada tema de matemáticas, y el 40% no entendía la explicación de su profesor. Para ti, ¿se te complican mucho las matemáticas en la vida cotidiana? Pues dijeron que el 50% de los adolescentes se les complican en la vida cotidiana, y el otro 50%, otros no se les complicó nada de las matemáticas. Y llegamos a las conclusiones. Estos jóvenes sí estudian diario matemáticas en las escuelas, en casa, en cursos extra y etc. Se dice que el 70% son estudiantes que aprueban matemáticas diariamente. Las matemáticas son una herramienta más básica para hacer futuros proyectos de vida, y los estudiantes utilizan la mente para calcular ejercicios y o problemas de aplicación. Las últimas recomendaciones es: en caso de un problema en la aplicación, te sugiero que leas muy bien el problema, que saques los datos más importantes, desarrolles el modelo matemático, resolverlo mentalmente paso por paso y obtienes el resultado de este problema. Y en caso de un ejercicio de ecuaciones, figuras, etc., escribe en tu cuaderno el ejercicio y resuélvelo paso por paso y obtienes su resultado mentalmente. Estudiar 3 horas y media para que domines cada tema de matemáticas. Repasar todo lo que viste en clase de la materia.
aplicar un examen pequeño para que lo domines, enseñar a otras personas la enseñanza de las matemáticas y su aplicación en la vida cotidiana, y hacer un cálculo elemental para las demás ramas de la materia. Y nunca dejes de estudiar en matemáticas, ya que es una materia muy complicada del mundo y en ese país. Como todos aquellos, las matemáticas es una materia muy fácil para algunos chicos que se les facilita mucho, y para algunos que se les dificultan, pues le podemos ayudarles para que aprueben sus exámenes y que aprueben sus tareas, para que así repase todo. Esa es toda mi exposición. Soy Ulises Manzano Hernández y nos vemos. Esa es toda mi exposición. Nos vemos.